Amigos, hay varios temas para conversar. Nos acompaña la profesora Maribel Gordón, economista, y está Gabriel Díaz Montilla, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, porque el país está atravesando un momento de transformaciones, pudiéramos llamarlo así, luego de que se haya aprobado una ley de reformas a la Caja del Seguro Social, entendiendo que esto impacta en el país. Hay sectores a favor, hay sectores en contra. No todo el mundo está contento de ninguno de los dos lados de la mesa, debo decirlo, pero queremos hablar un poco de eso y cómo impacta. Profesora, buenos días, bienvenida al Radar. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que es un tema difícil, neurálgico e importante para la sociedad panameña y sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras. Hablaste, estamos en un periodo de transformaciones. Las transformaciones son cambios. Aquí no se ha hecho un cambio. Y eso lo ha dicho el propio director de la Caja del Seguro Social. Lo que han planteado es una profundización y una totalización de cuentas individuales, que en todas partes del mundo ha fracasado. Quiero hablar de eso un poco, profesora, porque usted en el 2005 se opuso al sistema que se cambió a cuentas individuales, y usted y lo ha venido diciendo que plantean el sistema solidario o el regreso al sistema solidario. Lo comento porque mucha gente hoy, para plantear los temas de jubilación, dicen, no, el 60% y los 10 mejores años. Y yo, espérate, pero lo del 60% y los 10 mejores años se acabó en el 2005, ¿no? Lo del 60% y los 10 mejores años mantenía vigencia para los que veníamos del sistema exclusivamente de beneficio definido, y la parte del sistema mixto que correspondía al componente exclusivamente de beneficios definidos, también ese 500, los 500 balboas. Hoy eso se está cerrando. Ya no son los 10 mejores años, y yo creo que eso le debe quedar claro a la población. Vamos al historial de vida laboral. Todos sabemos que cuando sacamos un promedio sobre el historial de los salarios desde el momento que iniciaste hasta que te pensionas, el promedio cae, y eso es lo que está. Encima de eso le están colocando lo que ellos llaman un factor de pensionamiento actuarial, que también obliga, y aquí uno de los temas polémicos, a incrementar la edad de jubilación si quieres irte con una pensión mayor, porque hoy te dicen, te puedes ir cuando quieras, que no es cierto, pero si te vas antes, por ejemplo, ellos mismos en sus factores de pensionamiento tienen, si te vas a los 35 años, dice, tú tienes una tasa de pensionamiento actuarial que se corresponde con el 3.84%. Es decir, una pensión de hambre, de miseria. Ahora, pero las pensiones no llega ni siquiera al mínimo. Quiero echarle la pelota al lado del CONEP, porque el CONEP también se quejó cuando salió la ley. Decían que el 3% de un solo chancletazo aumentando la cuota patronal era demasiado. Buenos días, Eduardo. Buenos días, profesora. Muchas gracias por la invitación. Sí. Primero de todo, sí, el CONEP en ningún momento propuso ni edad de jubilación ni aumento de cuota del sector empleador para las pensiones. El gobierno hizo una propuesta donde se presentaban esos aumentos, y la primera propuesta del gobierno pedía que ese aumento de 3 puntos porcentuales para el IBM, lo cual representaba un 70% más de lo que se pagaba hasta antes de la ley, pues nosotros considerábamos que era demasiado. No era demasiado solamente para un sector, sino que en especial para los micro y pequeños empresarios. Entonces le hicimos una propuesta al gobierno donde pedíamos un aumento escalonado, donde todo fuese un punto, ya que había que hacer una parte del sacrificio, y ese sacrificio valga la pena. Y lo llamo así puesto que le cuesta más plata a todas las empresas, pequeñas, micro, medianas y grandes. Lo estamos pagando a lo largo de varios años, aumentando 1/3, es decir, un punto cada uno de los años siguientes. Es nuestra parte de poder decir, aquí está la empresa privada apoyando a sus colaboradores, apoyando al país, porque sabemos que hay que hacer las cosas diferentes para tener un mejor país. ¿Cómo mejoramos los salarios y la formalidad? Porque la profesora habla de pensiones de hambre, pero yo
me explicaba alguien, eso no es culpa del sistema de jubilación como tal, sino que si la gente gana poquito, la jubilación también va a ser de poquito. Y eso depende de los salarios, cómo ajustamos los salarios y la formalidad, porque también usted decía, profesora, el tiempo que uno esté trabajando, de nada sirve que estás trabajando si no estás en el sistema, si no estás cotizando. Puedes meter 20 años y esos 20 años fuera no cuentan, ¿no? Eduardo, el problema número uno del país es la falta de empleo formal y de calidad, y que el empleo sea continuo. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos un problema de salarios que debieran ser mayores, pero no lo son, principalmente por dos cosas. Primero, la alta incidencia de informalidad que hay. Pero lo segundo y lo más importante es que también tenemos trabajos de baja productividad porque no tienen tecnificación. Aquí estamos hablando de trabajos, por ejemplo, una dependiente en un comercio no gana más de un salario mínimo. Pero ¿qué sucede? Un operador de maquinaria pesada gana mucho más. Y te doy la comparación. 600 y tantos dólares en un comercio versus el salario promedio. Y agarro un ejemplo nada más por un tema reciente. Minera, 1.800 dólares era el salario promedio allá. ¿Ves? Tecnificación. ¿Qué pasa cuando la mano de obra es preparada y es llevada a un trabajo formal? ¿Y qué pasa cuando la mano de obra solamente trabaja porque es el trabajo que encontró? Desde el sector privado venimos insistiendo que lo que el país requiere es más inversión. La primera fuente de inversión para esa generación de empleo somos los panameños, es la empresa privada panameña. Nosotros tenemos que hacer las inversiones para generar ese empleo. ¿Y qué se necesita para hacer eso? Una cosa muy sencilla, seguridad jurídica, necesitamos estabilidad macroeconómica y necesitamos a la vez instituciones fuertes. Y quiero citarte un ejemplo. El Premio Nobel de Economía del año pasado, el doctor James Robinson de la Universidad de Harvard, escribió por allá por el año 2012 un libro que se llama ¿Por qué los países fracasan? Y ahí está claramente definido qué sucede y qué pasa, y está la historia, el presente y sus planteamientos hacia el futuro. 3 factores. Número 1, economía de mercado, y no en ningún orden particular, sino los 3. 2, separación de poderes, importantísimo. Y 3, respeto a la propiedad privada. Esa es la fundación. Aquí podemos tratar de cambiar cualquier modelo económico, pero al final del día, los países, los modelos exitosos, tienen esos 3 pilares que los soportan. Nosotros queremos mejor trabajo y trabajo formal para los panameños, y estamos trabajando en hacer eso. Y te doy otro ejemplo. Por favor, para ir con la profesora Bruno. El ITSE. El ITSE esta semana anunció su segunda etapa. El ITSE está formando profesionales, mano de obra panameña, de estudios superiores de corto plazo. ¿Y qué estamos formando ahí? Panameños en las nuevas economías, digitalización, buceo bajo el agua, soldadura bajo el agua, o soldadura submarina. Estamos hablando de trabajo de negocios, pero desde un punto de vista que le damos formación de las nuevas economías que hay, de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de reparación de equipo pesado. En fin, formando técnicos en aeronáutica. Esos salarios, esos trabajos les están permitiendo tener hasta 3 veces más el salario mínimo saliendo del curso. Es importante trabajar en la capacitación. Quiero regresar al tema nacional y explicar un poco la parte de los salarios y la caja de seguro social que tenemos. Ahora, profesora, nos dicen los expertos, bueno, los de la caja, que si no se hacía la transformación no iba a haber plata para pagarle a los jubilados. De hecho, fue el ministro a pedir plata en la Asamblea, créditos adicionales para pagarle a los jubilados en enero y febrero. Bueno, yo creo que hay varias cosas que establecer. Por ejemplo, es la Caja del Seguro Social, a través de su director, los que nos entregan la documentación que evidencie eso. Los recursos de la Caja están. Los informes financieros planteaban que estaban los recursos y estaban las reservas, pero ellos tenían un propósito. El propósito, establecer cuentas individuales. Y me voy a lo macroeconómico. Fuimos nosotros
lo que planteamos, que este tema no podía ser abordado si no se trocaba lo macro. Y en lo macro hay factores fundamentales. El modelo de crecimiento económico, el estado de situación del mercado laboral, y está también las perspectivas y proyecciones que tenga una economía, es decir, la necesidad del Plan Nacional de Desarrollo. Dijo el señor presidente de la República, a mí que no me vengan a hablar ni de salarios ni de empleo. Caramba, para poder establecer una relación de la Caja del Seguro Social yo tengo que estar empleado, yo tengo que percibir un salario y requiero cotizar entonces. Dice el señor Mon hoy, hoy refiriéndome en estos momentos, en un programa incluso grabado aquí, que insto a que lo busquen, ese es un problema del señor Chapman. Y dice, las pensiones son precarias por culpa de la política económica. Me lleva a una primera conclusión. Este no es un país que se pueda leer segmentado. Pero la ley que han impuesto es una ley donde cada evaluación que hicieron lo hicieron para trabajadores con salarios superiores a los $1,000. El 67, casi 70% de la población que devenga un salario está por debajo de $1,000. El salario promedio en este país es de 734 balboas. El salario mínimo promedio está en los 600, el mínimo está en $317. Estamos hablando de una situación precaria que me va a generar pensiones precarias. Y cuando me voy al historial, yo no sé, y me voy a referir al señor Lin Yuen, ¿cuánto entró él a trabajar? Si a usted le ponen su primer salario al de hoy, su pensión cae. El promedio va a caer. El promedio va a caer. Y encima de eso le voy a aplicar el factor de pensionamiento técnico. ¿De qué pensiones estamos hablando? Aquí se dice no se aumentó la edad porque se mantiene 57 y 62. En una estructura de lo que llamamos un periodo de transición. Ellos mismos incluso colocan que todos los años se va a revisar la edad de jubilación y que al 6º año la Caja está obligada a contratar, y no sé por qué tenemos que contratar si la Caja tiene actuarios, una firma independiente que haga un estudio actuarial para valorar el tema de la edad. Y dice el señor Mon, los recursos no van a dar y va a haber que aumentar edad, activar mina, que en ninguna parte del mundo, en ninguna, ha resuelto el problema de la pobreza y de la inequidad. A menos que el Estado se vuelva millonario en 6 años y haya plata para no aumentar la jubilación, ¿no? Entonces, sí. Y yo quiero finalizar en un tema aquí. En ninguna parte del mundo las cuentas individuales han dado mejores pensiones. Fíjense, los 3 primeros países con las mejores pensiones, hay una pensión inicial de contribución del Estado para cada trabajador. Luego viene una valoración en términos de lo que es el aporte empresarios, trabajadores. Y finalmente, lo voluntario que puedan establecer. El rango de pensiones 90%. El rango de pensiones a los que pusieron cuentas individuales hasta 19% y menos. Esa es la experiencia. 9 países están en cuentas individuales. En ellos, Panamá, un país profundamente inequitativo. Y voy y termino. Sí. Quiero resolver el tema del empleo. Decía usted, empleo de calidad, con buenos salarios, con productividad, que dicho sea de paso, la CEPAL estableció este año que Panamá tenía en América Latina el mayor nivel de productividad laboral de los trabajadores. Pero si yo quiero resolver eso, ¿por qué entrego los fondos de la Caja del Seguro Social a la especulación, a la banca y al administrador de fondos de pensiones que no generan empleo? Que generalmente son tecnificados, que tienen un bajo nivel de generación de nuevas plazas de empleo y no como nosotros propusimos. Los recursos de la Caja tienen que ir a la valoración de impulsar lo productivo, porque eso genera empleo,
salarios y por ende recursos adicionales. cuotas. Gabriel. Bien. Primero de todo, vamos a hacer varias precisiones aquí sobre lo que se ha dicho. Primero, nadie está diciendo que la mano de obra panameña es de baja productividad. Los trabajos son de bajo valor añadido. Cuando usted tiene bajo valor agregado, tiene un salario bajo porque no está vendiendo un producto de alto valor. Es responsabilidad de la empresa, no, correcto. Es responsabilidad de un mercado donde no hay una mano de obra que nos permita llegar allá. Y por eso estamos trabajando desde nuestra parte en tecnificar la mano de obra para que esa inversión llegue. Y te doy un ejemplo. Sí. Hace 25 años, ¿cuántas grúas pórticos había en los puertos? ¿Cuánta gente estudiaba logística? ¿Cuánta gente aquí sabía operar un portacontenedores de tierra de las grúas estas enormes? Se preparó el personal. ¿Cuál es el salario en los puertos? ¿Cuánta gente aquí era técnico en la industria hidroeléctrica o en la industria eólica o en la industria solar? Se está formando el personal para poderlo trabajar. Cuando usted tiene industria de valor agregado, cuando usted tiene negocio de valor agregado, los salarios son mayores y el resultado final es que hay mejor calidad de vida para Panamá y los panameños. Pero vamos a hablar del Seguro Social un segundo. Por favor. Vamos al punto. Porque quiero salirme del Seguro Social ahorita, así que vamos al punto medular. Nadie aquí está hablando de mina o no mina. Y fui claro, hablé de un ejemplo de la mina. Pero vayamos a ver qué pasa en el seguro. Primero, si yo tomo una radiografía hoy, con la situación histórica del país, el resultado es otro. Si nosotros aquí estamos apostando a que el Panamá de 10, de 15, de 20 años va a ser el de hoy o va a ser el del 2020, entonces nosotros como país vamos a un país fracasado. Entonces allí es donde nosotros estamos diciendo, tenemos que hacer los cambios para que los próximos años la familia panameña tenga mejores resultados, una mejor calidad de vida. Y en esa dirección tenemos que ir. ¿Y cuáles son las propuestas? La propuesta no es una discusión de ideología. Ahí no vamos. La propuesta es, sí, hay temas macroeconómicos que tenemos que atacar, pero esos temas macroeconómicos los atacamos con trabajo, los atacamos con paz social, los atacamos sentándonos en una mesa y haciendo propuestas que funcionen. Usted se refiere a otros países donde no funciona. Profesora, Panamá, el modelo que Panamá ha escogido por los técnicos del gobierno y que han puesto sobre la mesa, que el CONEP en ningún momento dijo que ese era el modelo de nosotros. ¿Qué dice? Hay una bolsa común que se reparte a tu cuenta individual en base a lo que tú pones dentro de esa bolsa común. Y lo que se está garantizando son las pensiones que hoy hay que cobrar. Porque vamos a hablar claro, hoy no había plata para pagar y por eso se hizo un crédito extraordinario. ¿Con qué íbamos a pagar el mes entrante? ¿Cómo le íbamos a responder a esos panameños? A Eladio que está en su casa, ¿cómo le respondemos? Entonces, para eso se creó este tema, para poderlo empujar. Se garantizó un retorno mínimo a la inversión que está en el modelo. Y claro, todo modelo, entre más temprano usted colabore y usted contribuya al mismo, ese modelo va a generar y retorno sobre esa inversión y en el tiempo saldrá. No estoy hablando de la inversión de un administrador o del Banco Nacional, estoy hablando de la tasa de interés. Es como si usted tuviera una cuenta de ahorro y ahí entra ese dinero y se puso en 4% ese retorno en el tiempo. Adicionalmente, estamos hablando aquí de una revisión ¿Y si no anual. se consigue el 4%? Está por ley. El cálculo que tiene que hacer... Pero si el mercado no da para que haya 4%... El Estado te está subsidiando. Y por eso dentro del subsidio anual hay 20.5 millones de dólares. Si usted lee la cantidad de montos que el Estado está subsidiando, y digo Estado porque no depende de este gobierno, se ha amarrado a todos los gobiernos. Un mínimo de 966 millones de dólares al año, con un crecimiento anual, más 20 millones de dólares para riesgos profesionales, creo que, no, para riesgos profesionales creo que es, y otros 20.5 millones de dólares para cubrir las fluctuaciones en la tasa de interés en el mercado. Entonces, aquí estamos hablando de que se está haciendo una proyección a futuro. Lo que no queremos es que tengamos una sociedad donde no podemos pagarle las pensiones a quienes ya dieron su contribución. Profesora, yo sé que usted quiere acortar sobre eso. Sí, rapidito, porque quiero hablar de seguridad social más allá de caja de seguro social. Claro. Fíjate, los países a los que me refería son los tres primeros, los Países Bajos, Islandia y Dinamarca. En todos el Estado contribuye. Lo has dicho. Dice, se ha garantizado una tasa de interés en el proyecto.
Usted sabe que en la ley 51, donde participó su padre también en la discusión, se puso 6.5 y en promedio en todo el periodo nunca se llegó a esa tasa. Fue por debajo de esa tasa. Al final, estoy entregando recursos a un sector que lo quiere para la especulación porque tenemos que valorar el uso de los fondos. Profesora, usted bueno, está faltando. esa es su visión. No, es lo profesora, que se lo voy a debatir, porque ese 6.5 era el retorno que tenía que dar el Banco Nacional administrando y la banca privada que se le entregó recursos. Convenientemente que las tasas de interés a nivel mundial disminuyeron sustancialmente durante los últimos 20 años, que nos lleva al 2005. Pero no se me olvida, es lo que dice el INUEN. No, pero es que ahora está por debajo, el Estado. Pero es que si vamos a venir aquí a masajear los datos, pero es que ahora está al revés. Quiere ocultar, porque al final me va a decir, no llegamos al 4 porque el mercado financiero nacional e internacional. Yo no he dicho eso. Pero ahora al revés. Usted lo dijo cuando le preguntaron del mercado, el Estado. Pero ahora no está al revés. Somos nosotros. 4% y hay intereses de plazo fijo pagando 4,5 y 5% ahorita. Y si vamos por 4, estamos perdiendo ese 1% que da el mercado ahora mismo. Cuando las inversiones de la Caja de Seguro Social te den más, vas a tener más en tu cuenta. El mínimo es 4%. Y si no llegamos al 4, lo pone el Estado. Lo pone el Estado. Lo está poniendo porque te lo está garantizando. Okay. Y el Estado sí, somos todos, usted y yo. Pero la carga la tenemos nosotros. ¿Por qué? Ustedes trasladan cuando hacen sus estados contables como costos esas de retribución. El trabajador no tiene esa posibilidad. Mire, profesora. Esa es una realidad. Profesora, y si sus costos son elevados, la gente no le compra a usted y su empresa quiebra. Usted trate de vender aquí afuera una empanada a un precio mayor al que las vende al lado. El problema es que ustedes los costos siempre lo ven por la parte salarial. Vamos a negociar convención colectiva y aquí la CAPAT empieza con 1 centavo. Aquí empieza con 1 centavo a pesar de tener tasas de rentabilidad. Nadie está hablando de convención colectiva. Estamos hablando de promedio. Estamos hablando de Panamá. Pero fíjense, entendiendo la situación, por ejemplo, cuando usted habla de CAPAC, que usted ha estado en las negociaciones esas, ciertamente el salario en la construcción, el borriguero anda por, no, perdonen la palabra borriguero, ayudante general, el término creo que es correcto, está casi que en $900, ¿no? Sí. Está por encima, muy por encima de convención, lucha, pero ellos empiezan con 1 centavo. Bueno, pero lo que yo quiero ir es, supongamos que arreglamos el tema del seguro social, profesora, con plata del gobierno o con plata de los empleados, o aumentamos la cuota o subimos la edad de jubilación a los 70 años. Supongamos una cosa así, se arregla el problema de la caja del Seguro Social. La mitad de los panameños no está dentro de la caja del Seguro Social. O sea, ¿qué va? Suponiendo que arreglemos el problema de la caja, yo quiero ir al tema de la seguridad social. Lo decía René Quevedo aquí, tenemos no sé cuántos empleos más en los últimos años, pero todos esos empleos son o funcionarios, porque aumentó la planilla del gobierno, o son informales. Entonces, eso, yo quiero salirme de seguro social para hablar de seguridad social. ¿Qué vamos a pasar con toda esa gente cuando lleguen a 62 años? Ese es el problema y por eso estamos hablando de generación de empleo formal y de calidad. Por eso estamos trabajando y haciendo propuestas sobre eso para que el gobierno implemente cambios que son necesarios. Por eso el sector privado se puso de la mano con el gobierno para establecer los requerimientos que se necesita en cuanto a mano de obra para poder formarlos. Por eso el ITSE existe. Por eso el ITSE tiene 4.300 estudiantes hoy, que sale el 80%, más del 80%, con un trabajo ya. Adicionalmente, ¿trabajo formal? Trabajo formal. Okay. Adicionalmente a eso, hay más de 2.000 personas que ayer, sábado, estuvieron haciendo un examen de admisión. Por eso estamos trabajando así. Nosotros no nos estamos quedando con las manos cruzadas. Es más, estudios tan recientes como el 2023, hechos por Manpower, indican que el 65% de las empresas en Panamá están diciendo que no encuentran la mano de obra que requieren porque no están formados. ¿Y qué estamos haciendo del sector privado? Estamos diciendo que tenemos que formar a nuestra propia gente y los estamos viendo porque la forma de tener más paz social es con un empleo formal. Y eso es lo que estamos buscando. Nosotros aquí no vamos a discutir un modelo de que queremos estatizar los recursos. Lo que la profesora mencionó, esos 3 países pagan unos impuestos altísimos, es un modelo económico totalmente diferente al de aquí. El modelo económico de aquí es un modelo económico más al estilo americano y bajo ese precepto trabaja
y ha trabajado bien. Y por eso nosotros hemos pasado de un PIB de 12.000 millones de dólares en el año 2000 a casi 75.000 millones en el año 2024. Perdón, 85.000 millones en el año 2024. Sí. Y eso, nosotros lo que queremos es que eso se refleje en el hogar panameño, Eduardo. Sí. Nosotros sabemos que una cosa son los números, pero otra cosa es la calidad de vida. Y aquí estamos trabajando para dar esa calidad de vida al panameño, profesora, porque creemos en eso. Seguridad social, salgamos de la caja del Seguro Social y de esos panameños que no están afiliados a ningún sistema, no tienen jubilación. 771.613 personas están en informalidad laboral según las estadísticas oficiales. 2024. El 50%. De la población, sí, 49.3, ahí se ponen de acuerdo. Ahí no hay duda. Ahí están de acuerdo los dos. En ese punto estamos de acuerdo. La mayoría no tiene garantizada pensión. La ley no los contempla. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Caramba. No es verdad, porque nuevamente 120 a los 65, que no es suficiente, se aumentó a 144 a los 65 y se metió dentro de la caja de Seguro Social. Terminemos, profesora. Términos y no aparecen los informales. Ahí está. Pero 144 a los 65 serían los informales. 144 a los 65 y eso no es suficiente para nada. Para nada. Pero es más, no es lo que usted dijo. 144 a los 65. Pero no es lo que usted dijo. Busque no la ley. Le hace la ley. No, yo me la he leído 3 veces, profesora. Yo me la he leído 3 veces. Entonces, yo vuelvo y le repito. Tengo mi resumen de cada. Esa es su interpretación. No, profesora, está en el artículo. Regresemos a los informales. Profesora, los 144 a los 65 no son los informales. Fíjate. La respuesta es sí. Los 144 a los 65, gente que logró cotizar algo, sí, hay una que había en la ley estaban los que no contemplaban, los que no completaban las cuotas, ¿no? Hay una en la ley. Es falso lo que ella dice porque estás hablando de una interpretación que no es. No, pero la ley no dice que si no llega a 100 cuotas o 120 cuotas, no le alcanza. Yo estoy interpretando como panameño que leyó. Aquí no hay empresario ni nada. Yo pago seguro social igual que usted. Ah, bueno, pues entonces. Yo pago seguro más que usted, que usted es empresario. ¿Por qué usted paga más que yo? ¿Usted sabe lo que yo gano? Yo sé lo suyo. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. Usted no sabe cuánto yo pago. Bueno, paga menos que yo como empresario. Más que yo como empresario. Bueno, pues entonces. Habría que entrar en el salario de cada uno. Y yo sí estoy seguro que los dos pagan más que yo. Hay que decir las cosas como son. Pero regresemos a seguridad social. No, seguridad social. Yo estoy leyendo lo que dice la ley. Creció. Yo estoy leyendo lo que dice la ley. Hay una inconsistencia entre lo que dice el MEF y lo que dice INEC, pero creció. Pero la pobreza aumentó. Aquí dicen, estamos preocupados porque hay que formalizar. Las estadísticas oficiales dicen que hay 120.023 personas, 16% en informalidad laboral en el sector formal. Las estadísticas plantean... Pausa ahí. Informalidad en el sector formal. Gente que tiene trabajo pero que no está en la formalidad. La cotización y además hay subregistros donde le dicen a usted que usted gana $1,000 que gana 700, aunque pueda estar ganando 1,000 para no pagar toda la... Y eso está registrado también. Aquí yo vengo escuchando... Profesora, ¿usted sabe qué es eso? ¿Qué? ¿Usted sabe qué es eso? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cobra gasto de representación? No. ¿No cobra? No. Bueno, los diputados sí. Hay muchos funcionarios también. Los ministros, el presidente. Eso entra allí. También empresa privada también. Y aquel empresario y aquella empresa que viola la ley, que le caiga todo el peso de la ley. Así como ahora le mantuvimos la prescripción de las cuotas cuando no las trasladan a la casa. Usted dice 20 años. Ay, Dios mío. No dice 20 años, pero hay una prescripción en la ley. Sí, pero eso es la ley penal. Eso no es que mantuvieron o no mantuvieron. Eso está en la ley. La ley dice... algún momento todas las penas, excepto el homicidio, prescribe. Eso es la ley aquí y en la mayoría de los países civilizados del mundo. Y eso no había que cambiarlo. ¿Cómo es posible que me roben mi cuota y eso prescriba? ¿Quién se la roba? El que me descuenta y no la traslada a la institución. ¿Cuánto es eso, profesora? A ver, usted que es experta en números. 300 millones está registrado, pero eso implica
a un grupo de empresarios que cada cierto tiempo le hago manipulando la información. Pero esa es la realidad. Temple, yo entiendo el planteamiento de la profesora, 300 millones de dólares que hay que buscarlo y meterlos presos. Claro. Pero también entiendo el planteamiento de que los 300 millones, así se recupere toda la plata que se han robado, no va a completar el déficit que había y hay que tenerlo. Pero eso no quita que me están robando. Pero es que, Eduardo, voy al punto. Pero quiero ir a esta parte, lo que planteaba la profesora. La gente que está en planilla subcontratada u otros que están en planilla de servicios profesionales para no tener los afiliados. Son empleos formales, pero están en la informalidad cuando no están en la... Que le caiga el peso de la ley a quien viola la ley. Aunque sea miembro del CONEP. Aunque sea miembro del CONEP. No, y me gusta que lo diga usted. Sea miembro de todos lados. Sí. Porque al final del día, hablemos claro, Panamá hay uno, la ley es una. No es la ley tuya, la ley de la profesora, es la ley mía. Es una ley. Y nosotros hemos sido siempre verticales. Todo el que incumpla la ley le debe caer todo el peso de la ley. Tal cual. Ahora bien, hay una mala experiencia en eso, porque a nadie yo quiero hacer una precisión, porque las inexactitudes que dice la profesora que no son. ¿Tú sabes cuánto colabora en promedio en los últimos 20 años a la Caja de Seguro Social del sector formal los empleadores? 1.000 millones de dólares en promedio anuales. 1.000 millones. Vamos a hablar de los 300 millones. De esos 300 millones, la mitad, entidad del gobierno, juntas comunales, municipios, corregimientos, gobierno central, empresas descentralizadas. La mitad. Vamos ahora a los 150 millones que quedan. Es un acumulado de 20 años. Y dentro de ese listado, que yo lo pedí, porque yo quería ver quiénes estaban allí, la mitad o más de la mitad son cédulas de personas. Personas que cuando usted hace su declaración de renta, le sale que tiene que pagar seguro social y no lo han pagado. Entonces yo pregunto, el sector empresarial formal, a lo largo de los últimos 20 años, ha quedado debiendo 100 millones, pero los que seguimos la ley, los que cumplimos con la ley, los que pagamos nuestra cuota, aportamos más de 1.000 millones al año. No se puede hablar de que el sector empresarial es responsable de temas en la Caja de Seguro Social. No es. Hemos aportado siempre a todo lo que se nos pide. 100 millones son 100 millones de robo que ha afectado a la caja, que cada cierto tiempo yo coincido en que hay que buscar los 100 millones, y que afecta al programa de enfermedad y maternidad y al de invalidez, vejez y muerte. Y busquen los 100 millones. El problema es que usted de repente o cualquier empresario puede ir a la clínica privada, puede vivir de su acumulación de ganancias. Puede un obrero que cuando llega y quiere pensionarse, te faltan 25 cuotas porque un empresario durante 2 años, a pesar de que te descontó, no la registró. Profesora, se lo he dicho 20 veces ya y va la número 21. Métalo en un proceso penal y hagan lo que tengan que hacer. El que viola la ley, que le caiga el peso de la ley. La ley nunca atañe a ustedes, ese es el problema, porque las leyes se hacen para favorecer intereses del poder económico. Esa es la realidad. Usted quiere 2 tipos de ley. ¿Cuántos han investigado? Usted quiere 2 tipos de ley, profesora. Yo quiero que se cumpla la ley y no se cumple. Yo también quiero que se cumpla la ley. Y no se cumple por las vinculaciones que se tienen al momento en que se financian candidaturas. Aquí no pasa nada, por eso el eslogan, la consigna del pueblo panameño. Profesora, la cárcel es para el hijo de la cocinera. Los ladrones de cuello blanco, así estén juzgados, van libres. Profesora, ese discurso trasnochado de guerra de clases no contribuye absolutamente nada. No, yo creo que lo que contribuye es a desentar la caja. No, a desentar nada. Queremos buenos profesionales en todos lados. Acabar con la corrupción. No, profesora. Incorporar los recursos a quienes son sus dueños, los asegurados, que somos los que pagamos usted cuotas. Está diciendo una falsedad. No, la falsedad lo está diciendo usted porque tiene una interpretación desde su lógica, que es la lógica empresarial, usted no puede decir nombres. La que cuando uno habla
sin nombres, entonces están los problemas. Hable de las empresas. Usted tiene la misma lista que yo. Sáquelo público. Diga a las empresas que incumplen. Diga a las empresas que adeudan. Pero no lo dice. Entonces usted viene aquí a hablar de una guerra de clases y no es correcto. Bueno, yo quiero decirle a usted que tenemos una trayectoria en donde efectivamente eso no construye gente Panamá. de su sector, No. gente es que aquí no hay mi sector, aquí hay nuestro país. Su padre fue establecido dentro de un par de años. Yo tengo que interrumpir porque está el representante de los empresarios. Yo tengo que interrumpir de nuevo porque está buena la discusión y quiero invitarlos de nuevo. Ustedes pueden venir de nuevo después a otro programa, por favor, sin problema, ¿no? Sin problema. Ok, listo. Porque tengo que ir cerrando, lamentablemente, a pesar de que está bueno la conversa, yo creo que es así. Profesora, para cerrar en un minuto, lo que nos espera ahora, ¿cuál es la posición luego de que ya está aprobada y sancionada la ley de reformas a la Caja del Seguro Social? Bueno, yo creo lo primero en estas lecturas mediáticas señalar que sí hubo propuesta integral. La presentamos, no la quisieron discutir, la prueba desde la mesa de conversa, 11 organizaciones, 10 plantearon regresar a lo solidario y el Ejecutivo se fue con la propuesta de un solo sector, con algunos cambios de la de CONED. 2, hoy hay un mamotreto que solo es claro en la parte del uso y la entrega de los fondos. En lo demás hay contradicciones, se violan decretos, artículos constitucionales, pero se impuso 42. Ahora, legalmente queda recurso. ¿Van a presentar recursos Vamos ante...? a presentarlos, pero además estamos exigiendo, dado todo lo que ha pasado en este proceso, que se derogue la ley 462. Gabriel Díaz Montilla. Eduardo, profesora, nosotros vivimos una democracia. No es perfecta. Exacto. Hay inconsistencias y hay debates. Los debates son sanos. Hubo un consenso por un grupo de diputados y nadie salió conforme con la ley. Pero como han dicho en la Asamblea, era la ley que podían balancear. No quedó ningún sector con todo lo que pidió o todo lo que sugirió. Nosotros no podemos agarrar y decir que porque no se hizo como X o Y quería, entonces la ley es mala. La democracia funciona así. Hay unas mayorías y las mayorías votaron y esas mayorías pasaron esa ley. Yo no soy responsable, ni la profesora es responsable de eso. El país tiene que vivir con la ley 462 y tenemos que avanzar. Esto hay que agarrar y construirlo hacia adelante. No nos podemos quedar en la lucha de clases, en los insultos y en las propuestas trasnochadas que no tienen sustento. Me voy a quedar con eso y el compromiso de los dos de que regresen, o juntos o por separado, pero quedan comprometidos los dos para regresar a la 95% de los que asistieron a la consulta ciudadana dijeron retornemos al solidario. Eso sería democracia. Voy a la pausa y enseguida regresamos. Gracias por acompañarnos esta mañana en el programa. Muchas gracias.